Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hoy voy a compartir contigo un test que te permitirá identificar tu estilo en las relaciones de pareja. El test que voy a compartir contigo es una adaptación hecha por Elsa Punset del cuestionario Fraley, Waller y Brennan y se compone de 22 ítems. Te explico cómo funciona. Te voy a ir exponiendo una serie de 22 oraciones y después de cada una de las oraciones te diré una letra que puede ser A, B o C. Si la oración se corresponde contigo, toma nota de la letra que la acompaña. Si no se corresponde contigo, no escribas nada y continúa con la siguiente oración. De este modo, al final deberías tener un listado de varias letras. ¡Vamos allá! 1. No me cuesta seguir en contacto con un ex. Al fin y al cabo, tenemos muchas cosas en común. Letra B. 2. Valoro más mi independencia que a mi pareja. Letra C. 3. A menudo me preocupo por si mi pareja deja de quererme. Letra A. 4. Cuando me peleo con mi pareja, suelo decir o hacer cosas de las que luego me arrepiento. Letra A. 5. Una pelea con mi pareja no suele hacerme cuestionar nuestra relación. Letra B. 6. A veces me irrito o enfado con mi pareja sin saber por qué. Letra C. 7. Si estoy saliendo con alguien y se pone frío y distante, no creo que me importe demasiado. Incluso puede que me sienta aliviado. Letra C. 8. Temo que cuando mi pareja me conozca mejor ya no le guste. Letra A. 9. Pienso mucho en mis relaciones. Letra A. 10. Me resulta fácil ser cariñoso o cariñosa con mi pareja. Letra B. 11. Prefiero no compartir mis pensamientos más íntimos con mi pareja. Letra C. 12. Me recupero deprisa después de romper con alguien. Es extraño lo poco que me cuesta dejar de pensar en ello. Letra C. 13. Me siento cómodo o cómoda si alguien depende de mí o si yo dependo de alguien. Letra B. 14. Generalmente me encariño muy deprisa con mis parejas. Letra A. 15. A veces la gente me ve algo aburrido o aburrida porque no suelo montar numeritos con mi pareja. Letra B. 16. Echo de menos a mi pareja cuando estamos separados, pero cuando estamos juntos siento necesidad de escapar. Letra C. 17. Me cuesta apoyar a mi pareja cuando él o ella se siente mal. Letra C. 18. Me preocupa no ser lo suficientemente atractivo o atractiva. Letra A. 19. Creo que la mayoría de las personas son básicamente honradas y de confianza. Letra B. 20. Si alguien con quien he salido unos meses me dice que quiere dejarlo, me sentiré mal al principio, pero lo superaré. Letra B. 21. Prefiero el sexo con parejas ocasionales que con una sola persona. Letra C. 22. A veces, cuando consigo lo que quiero de una relación, ya no estoy seguro de que sea eso lo que quiero. Letra C. Ahora calcula cuántas veces has anotado cada una de esas letras. Voy a compartir contigo la interpretación de este resultado según las expertas Amir Levine y Rachel Heller. Si tienes mayoría de A, tus relaciones son ansiosas, es decir, tienes un estilo de apego inseguro. Te encanta estar muy cerca de tus seres queridos y tienes capacidad para una gran intimidad. Sin embargo, a menudo te preocupa que a tu pareja no le apetezca estar tan cerca de ti como te gustaría. Las relaciones tienden a consumir una gran parte de tu energía emocional. Tiendes a ser muy sensible a los cambios de humor y comportamiento de tu pareja.
y aunque tu sexto sentido suele ser acertado, te tomas las reacciones de tu pareja de forma demasiado personal. Experimentas muchas emociones negativas en la relación y te disgustas a menudo. Por ello, tiendes a perder los papeles y a decir cosas que luego lamentas. Sin embargo, si la otra persona te da mucha seguridad, eres capaz de dejar a un lado buena parte de tus preocupaciones y de sentirte bien. Si tienes mayoría de B, tus relaciones son seguras, es decir, tienes un estilo de apego seguro. En las relaciones te sale naturalmente ser cálido y amoroso. Disfrutas de la intimidad sin preocuparte demasiado. Te tomas los asuntos del corazón con filosofía y no sueles disgustarte por los temas de pareja. Comunicas de forma eficaz tus necesidades y sentimientos a tu pareja, y se te da bien interpretar y dar respuesta a las pistas y señales emocionales de tu compañero o compañera. Compartes tus éxitos y problemas con tu pareja, y eres capaz de estar a su lado cuando él o ella te necesita. Si tienes mayoría de C, tus relaciones son evitativas o distantes, es decir, tienes un estilo de apego inseguro. Para ti es muy importante mantener tu independencia y tu autosuficiencia, y a menudo prefieres ser autónomo a mantener una relación íntima. Aunque sí deseas estar cerca de los demás, te sientes incómodo con demasiada cercanía y tiendes a mantener a tu pareja a una distancia segura. No inviertes demasiado tiempo preocupándote por tus relaciones románticas o temiendo ser rechazado. Tiendes a no abrirte a tus parejas y éstas a menudo se quejan de que eres emocionalmente distante. En tus relaciones, a menudo eres muy sensible y cualquier señal de control o de invasión de tu territorio por parte de tu pareja te molesta. ¿Y bien? ¿Cuál ha sido tu resultado en este test? ¿Y? ¿Estás de acuerdo? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya.